Bueno, ya estamos terminando con la parte 3 del sistema nervioso de la pelvis y los miembros inferiores, donde vamos a ver entidades topográficas de interés clínico. Ya luego de haber visto ya el plexo lumbar, el plexo sacro, entonces nos queda ya la última parte, que es el interés clínico que debemos tener nosotros y el ojo, ya para solucionar algunos problemas. Vamos a ver los más comunes. El primero que vamos a ver es un caso extremadamente raro, que es el que ustedes ya se habrán imaginado con los otros videos, que es el nervio genitofemoral. Porque el nervio genitofemoral atraviesa lo que es el psoas mayor. Por lo tanto, hay algunos profesionales que indican que este músculo se puede hipertrofiar, ¿ya? Y generar dolor, obviamente, en la zona inguinal. Hay un trabajo que me llamó mucho la atención, que se hizo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde hablan del síndrome de dolor inguinal crónico. ¿Qué hicieron aquí? Vieron que los dolores se podían producir ya esencialmente por hernias inguinales, pero para probar que el nervio igual podría estar involucrado, le pusieron una anestesia. Encontraron que en muy pocos casos la persona dejó de sentir dolor. Por lo tanto, en este estudio, ya el resultado es que esta patología es muy rara en el pensamiento genitofemoral. Por lo tanto, la descartan de cierta manera. Porque igual, que se produzca una hipertrofia tan grande que puede llegar a comprimir el nervio es bastante raro. Ya vamos a ver otro caso incluso. Pero primero veamos lo que es la hernia del núcleo pulposo. Sabemos que la hernia del núcleo pulposo es cuando hay un daño en el disco. Principalmente hay un daño en las láminas concéntricas, ya que protegen al núcleo. Ya, en este caso aquí vemos cómo un núcleo está normal y cómo los anillos fibrosos se encuentran alrededor sin ningún problema. Esto permite la movilidad de la columna en distintos movimientos, ya sea flexión anterior, flexión posterior o inclinación. Ya hay en cierto grado rotación, pero a nivel lumbar no hay rotación, ya es muy escasa la rotación. Entonces, de repente cuando uno realiza una fuerza indebida o de mala posición biomecánica, se puede dañar. ¿Qué es lo que va a hacer? Que es tanta la fuerza que se ejerce sobre el núcleo que rompe los anillos fibrosos, tratando de salir. Eso se denomina protrusión del núcleo pulposo. Y cuando ya la protrusión es bastante grande, va a salir a la zona lateral. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué hacia la zona lateral y no hacia la zona posterior? Porque recuerden que a nivel lumbar, en la zona media, va a pasar el ligamento longitudinal posterior. Ya este ligamento longitudinal posterior es delgadito y solo cubre el centro del disco. Por lo tanto, la hernia se produce hacia el lado. Cuando hay salida ya de el núcleo, del núcleo pulposo, fuera del disco, se llama extrusión. ¿Ya? Y esto, ya tanto la protrusión como la extrusión, pueden producir un pinzamiento del nervio, ¿ya? Normalmente, el más común es el pinzamiento del nervio isquiático o nervio ciático, especialmente a nivel de L5 y S1, que es donde se produce la mayor curvatura anatómica. L4 y L5 también, ya ahí tenemos lo que se denominaba charnela, que es como la bisagra que tiene el cuerpo para movilizarse. Ya, entonces, una vez que se produce esto, ya va a generar una sintomatología que ustedes ya me imagino que la deben saber. ¿Qué es lo que inerva el nervio isquiático? La parte posterior del muslo, la pierna y la planta del pie. Por lo tanto, el sujeto va a sentir dolor o adormecimiento u hormigueo en el trayecto del nervio isquiático.
y también dolor ya en el lugar de la hernia. Recuerden que estos nervios tienen lo que se llama los nervo nervorum, que son los nervios de los nervios. O sea, suena raro, pero los mismos nervios tienen nervios sensitivos para informarle ya que están siendo dañados. Y como les dije, el más común es el nervio isquiático, que es normalmente en L5, S1, L4 y L5. Pero si nosotros tenemos una hernia en L3, L4, o también puede ser L2 y L3, el dolor no se va a ir hacia la parte posterior, sino que se va a ir a la parte o sea, al compartimiento anterior del muslo. ¿Por qué? Recuerden, es ahí donde salen ya los ramos que van a conformar el nervio femoral. Es mucho menos común porque en la zona de L2, L3 ya hay menos movilidad. ¿Ok? Entonces es más común a nivel bajo lumbar. Aquí tenemos una resonancia donde ustedes se pueden fijar que hay ya una lesión. Miren, fíjense aquí como ya esta es una extrusión. Aquí ya hay una extrusión de lo que es el núcleo que obviamente debe estar presionando el nervio isquiático. Ya aquí tenemos en L4, L5. Yo les decía que es más común aquí porque fíjense cómo la curvatura que se genera ya puede producir mayor daño. Y ojo, cuando hay una hernia, esa parte el cuerpo la deja de movilizar. Por lo tanto empieza a movilizar zonas que no están hechas para eso. Ya como el segmento superior, generando otras hernias. Fíjense ahí cómo ya está generando una hernia. Si no es recuperada esta va a seguir ya y va a conformar una hernia. En la columna, si algo se daña, perjudica casi toda la columna. ¿Ya? Así que es muy importante ya tratar este dolor. ¿Ya? Y como aquí podemos ver, aquí se va a dar la sintomatología. Hay una sintomatología bastante clara también que relatan los pacientes, que es un dolor pero bien fuerte en la zona glútea. ¿Ya? Y hormigueo hacia la parte posterior y la planta del pie. Nosotros, para poder hacer un diagnóstico, se hace una prueba de estiramiento del nervio isquiático, se le pide a la persona y se le realiza una extensión de rodilla y una flexión dorsal. Eso genera que el nervio se estire. Si la persona está normal, no le va a doler. En cambio, si hay una hernia, la persona va a sentir inmediatamente el dolor irradiado, porque esto sí es un dolor irradiado por toda la zona que recorre el nervio isquiático. Ya eso es muy común en la hernia del núcleo pulposo. Si lo descubrimos a tiempo con kinesioterapia, eso se trata y queda bastante bien. Solo en el 20% y menos incluso de hernia del núcleo pulposo necesitan cirugía. Ya eso es cuando ya hay una extrusión bastante grande. Ya, y idealmente siempre tenemos que tener claro que hay que tratar de evitar de llegar a las cirugías. Aquí les voy a indicar igual una forma ya que se ocupa bastante seguido, que es para colocar inyecciones intramusculares, ya que el glúteo ya es una zona bastante buena para producirlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay dos formas. Una, tomar la región glútea y dividirla como aquí está en 4 partes. Y para evitar el pinzamiento del nervio isquiático, siempre sino que realizar la inyección en el cuadrante superior lateral. Ahí no tenemos ninguna riesgo ya de pinzar lo que es el nervio isquiático. Imagínense lo que sería pinchar el nervio isquiático. Ha ocurrido y es muy doloroso y vamos a romper fibras que pueden generar neuralgias. O sea, hay que tener ya mucho cuidado. Y la otra forma que tenemos acá ya es colocar los dedos alrededor de la cresta ilíaca, ya, y entre el índice y el dedo medio es justo el lugar donde nosotros vamos a
realizar la inyección. Entonces sí nos evitamos que haya algún tipo de complicación que podamos pinchar el nervio isquiático. Imagínense pincharse un nervio. Ya cuando nos golpeamos el codo, ¿ya? Y nos pegamos en el nervio ulnar, ya eso nos duele. Pues, imagínense este nervio, colocarle una aguja y, o sea, sí, va a doler, va a doler. Esta es la imagen común que nosotros tenemos, ¿cierto? O que yo les hablé en el plexo sacro, que el nervio isquiático pasa por debajo del músculo piriforme. Pero hay variaciones anatómicas en las cuales, miren, esta es la más común, ya la típica que nosotros vamos a encontrar que pasa por debajo del piriforme. Pero hay veces que se separan y lo que es parte del fibular va a pasar entre medio del músculo piriforme. Miren, aquí muestran cómo lo atraviesa. Por lo tanto, hay algunos autores que dicen lo que es el síndrome del piriforme. ¿Qué significa esto? Que hay una hipertrofia, recuerden que hipertrofia es cuando se agranda el músculo, ¿ya? Y generaría un pinzamiento de una parte del nervio isquiático, especialmente de la porción fibular. Y eso se le denomina síndrome del piriforme. En la literatura hay mucha evidencia que muestra que este síndrome casi no existe. Hay algunos libros que dicen que en el 5% del dolor que se produce, que el dolor ciático viene del síndrome del piriforme, pero el 5%, ¿ya? Y otros dicen que no existe. Realmente no existe. Bueno, vamos a ver, les voy a mostrar una cosita. Y después tenemos acá una tercera opción que es la muy, muy, muy rara, ya es menos del 5%, que es donde la porción fibular nace por sobre, no es que nazca en realidad, sino que se va a la región glútea por la parte superior del piriforme. Este es bastante raro. Aquí hay unas muestras ya donde nosotros vamos a ver que este es común, ¿cierto? Aquí tenemos el uno que es el piriforme, y donde van a ser por debajo del borde inferior del piriforme. Aquí el número 4, que acuérdense que es el fémoro cutáneo posterior. En este caso, aquí si ustedes pueden notar, tenemos el piriforme que está dividido por dos cabezas, en donde el nervio fibular común pasa entre medio, en tanto que el nervio tibial pasa por el borde inferior. Ya, fíjense. Quiero que lo vean bastante bien. Aquí no está atravesando el músculo, sino que el músculo es el que está dividido en dos. Por lo tanto, es muy difícil pinzarlo. Acá tenemos otro caso, lo mismo. Fíjense cómo ahí viene por el músculo, pero no vemos, se ve una fascia muy pequeña, donde podríamos encontrar que el nervio pasa, no lo atraviesa directamente. Y aquí está el caso más raro, ¿cierto? Que donde el fibular común nace por sobre el piriforme. Nosotros hicimos un estudio donde encontramos en cadáveres que tenemos en el laboratorio, donde se va a producir que el nervio fibular común pasa ya entre las dos partes del piriforme, pero nosotros a través de la discusión y la búsqueda bibliográfica encontramos que en muy pocos casos ya el nervio cuando pasaba entre medio del piriforme generaba el síndrome del piriforme. Entonces nosotros pudimos ya ver y en realidad generar una hipótesis que el nervio piriforme se vuelve un músculo bíceps. ¿Qué significa? Que tenga dos cabezas, que esas dos cabezas van a estar envueltas por su vaina, por lo tanto, le dejan espacio para que el nervio fibular común pase, sin ningún problema. Entonces, no generaría lo que es el síndrome del piriforme. Ya, en este estudio, como les dije, encontramos que muy pocos estudios referían haber encontrado pacientes con el síndrome del piriforme. ¿Ya? Por lo tanto, como les digo, hay autores que simplemente no encontraron en una muestra de 100 personas, no encontraron ninguno, ya haciendo resonancia magnética. O sea, hay discusión todavía, este tema no es muy claro. Y después nos vamos a la prueba de Trendelenburg. ¿Cuál es el músculo más potente de los abductores de cadera?
Aquí lo podemos tener. Si hubiésemos estado en clase, yo le hubiese hecho esa pregunta. Bueno, es el glúteo medio, que logra mantener, ya en este caso, si nosotros levantamos el miembro inferior derecho, el que se contrae es el del lado izquierdo para mantener la cadera en su lugar. Pero cuando este músculo está funcionando de mala manera, ya debido a una mala inervación, hay cirugías cuando se tiene que entrar y se pasa a llevar este nervio, se genera entonces una parálisis del glúteo medio y se produce lo que se llama la prueba de Trendelenburg, donde inmediatamente la persona, nosotros le pedimos que levante el miembro inferior y la cadera del lado contrario no es capaz de mantenerlo, por lo tanto tiende a caerse, ¿ya? Y genera lo que se denomina como una marcha de pato, o algunos le llaman marcha de Trendelenburg. En realidad, no confundir con la posición de Trendelenburg, ya que es otra cosa. Esta es la prueba de Trendelenburg para ver cómo está funcionando el glúteo medio. También, si ustedes recordarán, el nervio fibular pasa alrededor de la cabeza de la fíbula, haciéndose en una zona muy superficial y aparte ya pasa por un hueso que es bastante delgado. En caso de golpe se puede fracturar y la cabeza puede pasar a llevar lo que va a ser el nervio fibular común o el nervio fibular profundo o el superficial o ambos. Y si se produce un rompimiento ya o una neuropraxia incluso, ya neuropraxia es cuando hay compresión del nervio. El ramo profundo, recuérdense que produce la inervación de todos los músculos dorsiflexores. Por lo tanto, se produce ya la lesión del nervio fibular común, que es la lesión del pie caído. La persona al caminar no puede levantar la punta del pie o no puede hacer flexión dorsal del pie. Por lo tanto, se denomina ya como una caminata del pie caído. Ya es muy raro, ya es bastante raro. Pero miren acá que les quería mostrar esta imagen donde esta persona tiene un osteofito, ya que es una agrupación de calcio que genera hueso. Por lo tanto, el nervio al pasar por ahí se puede pasar a comprimir y generar lo que acabamos de ver, que es el síndrome del pie caído, ya donde la persona va a tener el pie, o sea, no va a poder realizar ya la dorsiflexión para generar la marcha. ¿Okay? Y es bastante poco común en realidad, ¿ya? Pero puede ocurrir, ya para que ustedes cuando vean algo así estén ojo y se acuerden de lo que les acabo de decir. Y con eso terminamos entonces lo que es el sistema nervioso periférico. Espero que les haya gustado y aprovechen entonces este sistema online para estudiarlo y lo pueden estudiar varias veces. Nos vemos en otro video, muchachos, que estén bien.